Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Muy buenas tardes. Imaginemos esta situación. Estamos o se encuentran en el café afuera de la sala de juntas de una empresa familiar, el director de finanzas y el director de ventas de la empresa. Le pregunta al de finanzas, oye, ¿cómo les fue? ¿Se fueron el director de ventas y tú se fueron a la reunión en Miami? No, hombre, nos fue de maravilla. Conocimos a los que van a ser nuestros nuevos proveedores, y no solo van a ser nuestros proveedores, sino que también nos presentaron a nuestros compradores en Estados Unidos. Y bueno, es una maravilla. Nos van a vender un producto totalmente equivalente a lo que estamos produciendo, a los insumos que necesitamos para lo que producimos, a un mucho mejor precio. Incluso nos ofrecen que en vez de utilizar nuestro sistema de logística, que utilicemos el suyo para la transportación. Y en Estados Unidos el comprador nos ofrece comprar los productos a un superprecio. Y sí, pues hay algunos detalles que todavía tenemos que ver. Eh, a ti te voy a dar lata con unas transferencias que va a haber que hacer, que se tendrán que hacer algunas cuentas en Caimán y en Barbados. Y, en fin, y le contesta el de finanzas, oye, pero ¿y todos los procedimientos y todas las medidas de compliance? Bueno, ahí dile a los abogados que llenen los papeles. Pero esto lo tenemos resuelto. Nos invitaron, nos trataron de maravilla, nos invitaron en su yate. No, hombre, estuvo espectacular. Imagínense esta escena. Quisiera iniciar con esta presentación, ejemplificando un poco, y lógicamente es una situación muy exagerada lo que acabo de presentar, pero digamos es una especie de mini resumen de todo lo que en la práctica muchas veces suceden cosas de estas. Y desde el punto de vista de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sobre todo actualmente, hay que tener mucho cuidado de qué hacer y de qué no hacer. Entonces, para ahora sí comenzar un poco más formalmente la presentación, quisiera yo, bueno, en primer término agradecer a este programa de Asesor PLD, a los organizadores de este programa, a mi socio Ramón Cabrera, quien amablemente no solo me cedió el lugar, sino que me invitó para que hiciera yo esta presentación. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en empresas familiares y family offices, riesgos, gobierno corporativo y protección patrimonial. Brevemente me quisiera yo presentar. Soy Germán Saldívar Osorio, soy abogado, soy egresado del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tengo una maestría en Derecho Financiero que la obtuve en la Universidad de Constanz, en Alemania. He trabajado de los dos lados del escritorio, he trabajado en el sector público, he trabajado en el sector privado. En el sector público estuve en consejería jurídica algún tiempo. Fui muchos años director general adjunto en la unidad de banca, valores y ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otras épocas totalmente distintas a las actuales. También fui director general de Relaciones Institucionales en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y estuve a cargo del despacho de la Subprocuraduría de esa misma materia. Y del lado del sector privado, además de haber estado en distintos despachos, fui director jurídico y regulatorio de Avantel, ustedes recordarán a la empresa de telecomunicaciones. También fui el Chief Legal Officer de Bocard Group, Holdings y Family Office, y actualmente soy socio de la firma Spetze, firma pues, especializada en ciertos temas entre los que destaca todo lo que tiene que ver con lavado de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo. Eh, Fuera de las actividades propiamente laborales, soy coordinador del Comité de Mercados Financieros en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y soy vicepresidente en la Comisión de Impuestos en la ICC, en la International Chamber of Commerce aquí en México. Y bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad para presentar este tema que resulta, pues por lo menos a mí me resulta sumamente interesante
y sobre todo, es un tema en el cual hay que tener mucho cuidado con todo lo que se haga y se debe de, y todo lo que se tenga que dejar de hacer. Entonces, ¿por qué el título? ¿Por qué considerar que los temas del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo son asuntos que tienen que ver tanto con familias empresarias, con family offices? Está claro que no es lo mismo una empresa familiar que un family office, eso es la explicación a detalle, es materia de toda una plática, pero digamos, para efectos de la plática actual, me voy a referir a los elementos que tienen que ver tanto con unas y con otras de forma general, y en casos particulares haré la distinción, pero los objetivos de tanto de unas y otras son proteger el patrimonio familiar, evitar contingencias penales y regulatorias, preservar la reputación y legado, y bueno, también es un aspecto muy importante el que puedan tener acceso a la banca, a créditos, participar en inversiones y participar en los mercados. Y sobre todo también hay que tener muy en cuenta cuáles son las tendencias globales. Las tendencias globales tienden a cada vez a un mayor escrutinio sobre los beneficiarios finales, cada vez se han instrumentado mayores mecanismos y formas de que haya intercambio internacional de información, financiera principalmente. Y bueno, las sanciones y las líneas restrictivas son cada vez más severas y además no solo están escritas en papel, sino que además de verdad se aplican y pues ya para muestra lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, por todo esto, la debida diligencia reforzada eh, es muy importante y bueno, pues eso ya no es un tema meramente de bancos e inversionistas, sino que estos mismos ejercen esta diligencia, este due diligence de manera muy reforzada y muy escrupulosa. Para poder atender los temas que vamos a ver en general en la presentación, hay ciertos conceptos básicos que a mí me gustaría dejar claros para poder hacer la presentación, y son los conceptos de lo que es el lavado de dinero, de lo que es el financiamiento del terrorismo. Y hay dos elementos que últimamente se han vuelto sumamente importantes y trascendentes, que es evitar el financiamiento de la proliferación de armas y evitar la corrupción y el soborno. Entonces, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es el proceso mediante el cual los recursos provenientes de actividades ilícitas son incorporados al sistema económico y financiero formal para aparentar que tienen un origen legítimo. En otras palabras, es el mecanismo mediante el cual se limpia el dinero obtenido ilegalmente para que parezca legal. Y bueno, pues ahí vamos a ver a lo largo de esta presentación distintos casos prácticos, pero en particular se utilizan mucho para estos fines las sociedades patrimoniales, operaciones inmobiliarias, vehículos de inversión privado, préstamos entre partes relacionadas, en fin, ahorita vamos a ver todo esto con un poco más de detalle. Pero también para seguir entendiendo qué está detrás del lavado de dinero, ¿cuál es el objetivo del delincuente? ¿Qué es lo que quiere el delincuente? El objetivo del delincuente no solo es obtener el dinero, evidentemente que quiere obtener el dinero, pero el dinero como tal le sirve de muy poco si no se lo puede gastar. Entonces, lo que realmente quiere el delincuente es poder utilizar este dinero sin despertar sospechas y, por ejemplo, poder comprar inmuebles, poder invertir en empresas, poder adquirir activos financieros, poder financiar proyectos y, en última instancia, pues inclusive transmitir o transferir este patrimonio a futuras generaciones. Hay tres etapas básicas o tres etapas clásicas que siempre están o generalmente están presentes en los esquemas de lavado de dinero, que son, en primera instancia, la colocación, que es cuando se introducen los recursos ilícitos a ciertos esquemas. Entonces, por ejemplo, y además lo hemos visto recientemente mucho en la televisión, por ciertas cuestiones políticas, los depósitos en efectivo en instituciones financieras, los famosos carruseles, el depositar de poquitos reiteradas veces y en diferentes instituciones, la compra de bienes, las aportaciones a capital, es digamos la colocación del dinero. La estratificación es ocultar el origen mediante múltiples operaciones. Y allí ya entramos en temas un poco más sofisticados, como son las transferencias internacionales,
las cadenas de empresas interpuestas, los fideicomisos, las sociedades en distintas jurisdicciones, en fin, o sea, formas de hacerlo hay muchas y la creatividad y la imaginación no tienen límites, pero menciono las más conocidas y las que más se utilizan. Y por último tenemos la integración del dinero, a, que es cuando el dinero regresa aparentemente limpio y ya se puede hacer uso, digamos, aparentemente sin problemas de este dinero. Y eso, si lo ejemplificamos, tenemos dividendos, tenemos venta de activos, tenemos rendimientos financieros, tenemos distribución patrimonial. Y bueno, pues aquí lo que eh, ¿cuáles son los riesgos para las empresas familiares? Aquí yo diría que el principal riesgo que puede tener una empresa familiar es estar participando en estos esquemas, sobre todo de manera inconsciente, sin saber que lo está haciendo, y generalmente esto se debe pues a que no toman las medidas o no tienen los controles adecuados, que es justamente lo que vamos a ver en esta presentación. Y también, bueno, pues en ocasiones se admite un socio inadecuado, se recibe una inversión con recursos de origen dudoso, se pueden vender activos sin verificar al comprador, se puede participar en un joint venture sin la debida diligencia. Eh, Aquí, ¿cuál es la pregunta que se deben hacer los consejeros y los dueños de las empresas familiares? Es, ¿podemos acreditar el origen de todos los recursos y personas que ingresan a nuestras empresas y estructuras patrimoniales? Por lo pronto aquí dejo este tema y pasamos a qué es el financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo consiste en proporcionar, recolectar o administrar recursos destinados a apoyar actividades terroristas o organizaciones terroristas. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero? En el lavado de dinero atendemos al origen de los recursos. En el financiamiento del terrorismo, el origen de los recursos puede ser completamente legal. El problema es el destino de los recursos. Por ejemplo, una persona obtiene ingresos legítimos vía pagos, dividendos, rendimientos, lo que sea, realiza donativos y a sabiendas o inconscientemente, pues resulta que financia indirectamente a organizaciones que caen en los supuestos de ser sancionadas. Entonces aquí, aunque el dinero sea legal, el destino es ilícito. Esa es la gran diferencia. Y ¿por qué le preocupa tanto a los bancos este asunto? Las sanciones internacionales cada vez se han vuelto más severas. Una sola operación vinculada a las listas de sanciones puede provocar, y ya lo hemos visto, el cierre de cuentas, el bloqueo de operaciones y la pérdida de acceso al sistema financiero internacional. Y aquí algo que es sumamente relevante y es parte de las reformas relativamente recientes es el, el decreto que emitió el presidente Trump al inicio de su segundo mandato, mediante el cual, para efectos de la ley de Estados Unidos, se considera a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Entonces, esto que parece un tema de apreciación y hasta cierto punto medio filosófico de si los cárteles son terroristas o no, el efecto jurídico práctico es enorme. El haber admitido, el que ahora se considere a los cárteles y a los grupos del crimen organizado asociados a estos como organizaciones terroristas, habilitó de un plumazo en Estados Unidos a un aparato enorme de persecución, de fiscalización y de impartición de justicia. Los temas de narcotráfico en Estados Unidos los atienden determinadas autoridades y hay determinados juzgados que son aparatos relativamente pequeños comparados con la habilitación que se hizo con motivo del tema de las Torres Gemelas desde hace tiempo, para que un gran número de autoridades y del aparato de justicia pueda intervenir en cuestiones relacionadas con terrorismo. Entonces, de un plumazo habilitó un aparato enorme
para controlar este tipo de actividades. Y no solo eso, son actividades que puede realizarlas algún tipo de organización de forma directa o indirecta. Esto quiere decir que si una empresa que funciona aquí en México de manera perfectamente legal y tiene tratos, ya sea con una empresa catalogada como organización terrorista, o con una empresa que a su vez negocia con otra empresa y posiblemente que a su vez negocia con otra empresa que está catalogada como terrorista, la cadenita opera igual. Y lo más delicado es que la ley que aplican, y olvidémonos de la discusión de si lo hacen de manera extraterritorial y de forma indebida o no, pero la realidad, y ya lo vimos, es que aplican la ley americana y los efectos de la aplicación de la ley pueden llegar a ser durísimos en territorio nacional. Pregúntenle a Ceibanco, pregúntenle a Intercam, pregúntenle a Vector. Eh, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. En temas de financiamiento del terrorismo, ¿cuáles son los riesgos para los family offices? Pues sobre todo, eh, atendiendo a lo que normalmente hacen los family offices, pues hay que tener mucho cuidado en las donaciones internacionales, hay que tener mucho cuidado con las actividades y con los pagos que dan o que reciben las fundaciones familiares, el destino que le dan a eso, mucho cuidado con las inversiones transfronterizas y las relaciones con contrapartes extranjeras, solo por mencionar algunos de los principales ejemplos. Y allí, respecto del tema de financiamiento al terrorismo en relación con los family offices, eh, conocen y revisan sistemáticamente la lista de sanciones internacionales antes de realizar cualquiera de estas actividades, están conscientes de que la actividad que están haciendo puede ser sancionada o no. Esa probablemente sea una de las preguntas más relevantes que se pueden hacer. Y pasemos ahora a un tema que está sumamente vinculado con los dos anteriores, con el lavado de dinero y con el financiamiento al terrorismo, que es el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué se entiende por este tipo de financiamiento? Es aquel relacionado con el desarrollo, fabricación, adquisición o transporte de armas nucleares, armas químicas, armas biológicas o tecnologías asociadas a estas. Aquí, desde el punto de vista de los Estados Unidos, eh, todo lo que ha sucedido con el tráfico ilegal de sustancias como el fentanilo es pues que las consideran como un arma de destrucción masiva. El fentanilo, mucho más allá de ser una simple droga, que no es como la marihuana o como la cocaína, que te produce los efectos en un momento dado y podrás ponerte muy mal o no, y algunos se mueren y lo que sea. Pero normalmente por el mero uso de cocaína o de marihuana o llamémosle drogas tradicionales, las personas después de cierto tiempo se recuperan y regresan a su trabajo y siguen funcionando. En el caso del fentanilo, eh, el problema real que le está causando a Estados Unidos es no solo la muerte de muchas personas o el daño irreparable de las personas que las deja inhabilitadas para realizar cualquier tipo de actividades, eh, sino que está afectando directamente, derivado de eso, está afectando directamente a la economía del país, y está teniendo un efecto verdaderamente devastador. Entonces, probablemente esa es una de las, o la principal causa por la cual Estados Unidos ha tomado estas medidas. Eh, muy rápido para dejar cerrado el tema de financiamiento a la proliferación de armas, antes de irnos a un pequeño corte, el riesgo para los grupos empresariales creen que no les aplica, pero tienen que cuidar muchísimo sus exportaciones, su logística, su tecnología, su manufactura, sus cuadernos, sus cadenas globales de suministro y pues tener mucho cuidado con todo lo que venden, con todos los equipos. Es un poco lo que mencionaba yo en el ejemplo introductorio. Y allí la pregunta clave es, ¿conocemos realmente quiénes son nuestros clientes finales y el destino final de nuestros productos o servicios? Entonces, suspendo aquí un momento, entiendo que vamos a entrar a corte.
Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15. O contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Bueno, continuamos. Y bueno, el cuarto elemento que quisiera yo mencionar, además del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, otro aspecto que también actualmente está cada vez más regulado, más vigilado y más sancionado, es el tema de corrupción y soborno. Entonces, este tema está muy vinculado y podría estar al principio de la cadena del lavado de dinero. La corrupción y el soborno generan recursos ilícitos y el dinero proveniente de actos de corrupción puede posteriormente ser objeto de lavado de dinero. Entonces, bueno, pues allí generalmente como sucede es que el funcionario recibe pagos individuos, recibe comisiones ilegales, recibe beneficios ocultos y posteriormente esos recursos se invierten, se transfieren, se incorporan a estructuras patrimoniales y en ese momento aparecen grandes riesgos de lavado de dinero. Entonces, aquí, digo, más allá de todo lo que ya mencionamos respecto del origen del dinero ilícito, ¿por qué es especialmente relevante para las empresas familiares tener cuidado? Pues porque actúan recurrentemente con autoridades municipales, con gobiernos estatales, con gobierno federal, obtienen permisos, obtienen licencias, concesiones, contratación pública, y si bien en los casos en los que hay corrupción con autoridades hay un funcionario que recibe el dinero, bueno, pues la otra cara de la moneda es una organización que le da el dinero, o sea, no, esto es una cuestión de dos vías, no de una sola. Y entonces allí, independientemente de los aspectos que tienen que ver con el origen de los recursos y cómo se incorporan al sistema económico o financiero, pues aquí lo delicado es la actuación de las empresas. Desde luego, si lo hacen de manera directa, pues es mucho más delicado, pero en muchos casos se hacen a través de gestiones para acelerar trámites y se contrata a intermediarios como consultores o gestiones para determinados actos, y allí pues muchas veces no están claras cuáles son las funciones para las cuales se está contratando este gestor. O los pagos que se les hacen pueden ser excesivos, en muchos casos son pagos sin justificación económica, en algunos casos se hacen donativos, se hacen aportaciones con una expectativa de obtener un beneficio gubernamental. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si se hace una venta muy importante, pero resulta que para hacer esa venta se celebró un contrario de prestación de servicios y resulta que el que firmó ese contrato, porque ni siquiera prestó los servicios, el dueño es una empresa muy cercana o vinculada de alguna manera con la autoridad o con el funcionario con el que se hizo el negocio, pues allí hay un foco rojo enorme. También los casos en los que el presidente municipal dice, oye, pues ya está listo tu permiso, pero oye, ¿por qué no aportas a esta institución benéfica para el cáncer, etcétera, ¿no? O incluso directo para beneficencia gubernamental. Entonces, todos esos aspectos
independientemente de que por principio y desde el punto de vista reputacional no se deben hacer, si se llegan a hacer en las formas inadecuadas, pues las sanciones existen y los mecanismos para detectarlas cada vez puede, puede ser más, es más fácil que lo encuentren a uno. Hay que entender aquí que los mecanismos, sobre todo de seguimiento, detalle en el intercambio de información, con esto de la contabilidad en línea. Las discrepancias surgen en el acto y las detecta una máquina y da el aviso inmediatamente. O sea, ya la sofisticación por parte de las autoridades cada vez se ha vuelto más, de una forma mucho más compleja que como o sea, detecta operaciones mucho más complejas que como se detectaban antes. Entonces, no se debe echar en saco roto pues todo esto que estoy mencionando. Las consecuencias pues son, desde luego, responsabilidad, sanciones administrativas, responsabilidad penal, investigaciones fiscales y también, pues una vez que se hacen públicas o se quedan incorporadas en determinados registros o listas, pues se vuelve muy complicado la obtención de financiamiento o por lo menos mucho más caro y se hace una enorme afectación reputacional. Actualmente está comprobado que vale mucho más el nombre y la reputación de una empresa o inclusive del apellido de la familia dueña de la empresa o del grupo de empresas que cualquier beneficio que se pueda obtener de manera temporal por algún negocio. Entonces, pues son cuestiones que se deben de cuidar mucho. Eh, Aquí la pregunta para los accionistas y para el consejo es, ¿podemos demostrar documentalmente la legitimidad económica de cada pago relevante realizado a intermediarios, asesores o gestores? No es una cuestión meramente de cuidado administrativo y contable, es una cuestión de fondo. Entonces, verdaderamente son aspectos que se deben cuidar. Eh, una vez que vimos estos cuatro elementos, yo diría en términos generales, digamos, un poco a manera de resumen de lo anterior, es la visión moderna de los aspectos relacionados con el lavado de dinero y con el financiamiento del terrorismo eh, ya no son meramente del sistema financiero y de los bancos. Aquí la pregunta que nos debemos hacer todos los que operamos formalmente con recursos es ¿de dónde viene el dinero? Y también hay que tener muy claro y poder responder quién controla realmente la estructura, cuál es el origen de los recursos, cuál es el destino final de los recursos. Puede haber riesgos de corrupción asociados. Eh, ¿Podría esta operación resistir el escrutinio de un regulador, de un banco, de un inversionista o de una autoridad fiscal? Para una empresa familiar o para un family office, la prevención del lavado de terrorismo, el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es fundamentalmente una herramienta de protección patrimonial, reputacional y de continuidad generacional. Así es como hay que verlo. Y los riesgos específicos que puede haber en las estructuras familiares es pues una complejidad societaria cuando hay muchos holdings, muchos vehículos patrimoniales, muchos fideicomisos, o la forma como están estructurados, cuando hay muchas empresas operativas, cuando se utilizan vehículos offshore. No quiere decir que no se deban utilizar. Y en muchos casos, sobre todo las empresas que son eh, ya muy antiguas, que incluso las han operado varias generaciones, pues por la naturaleza misma de las empresas y por el crecimiento propio, pero eh, las estructuras en muchos casos se vuelven muy grandes y muy complejas. No obstante, siempre es bueno tener el debido cuidado al momento de hacer las estructuras corporativas y en su momento pues hacer una revisión y si es necesario hacer una reestructura mayor y dejar los esquemas lo más limpios, lo más claros, lo más simples posibles
pues siempre es mejor a tener una maraña de empresas donde ya no saben quién es el padre del hijo y el hermano y etcétera, ¿no? En fin, eh, otros riesgos específicos en estructuras familiares es cuando no está claro quién es el beneficiario final, cuando hay 27 empresas que terminan, la última de ellas en Caimán, cuando hay el uso de prestanombres, cuando hay operaciones intragrupos sin sustancia, y aquí podemos entrar a todo un tema que va muy de la mano con el aspecto fiscal, eh, que es cuidar la sustancia, cuidar la materialidad o la razón de negocio de las operaciones, de la operación o de las operaciones que se hacen. Esto es una modalidad que se introdujo hace relativamente poco con el tema BEPS, de materia fiscal. BEPS quiere decir, eh, ay, es, el mover los beneficios fiscales a jurisdicciones de baja, con una tasa impositiva muy baja, que son los mecanismos que utilizan o que han utilizado tradicionalmente las multifamiliares, perdón, las multinacionales internacionales, para evitar pagar los impuestos en las jurisdicciones donde los generan. Por ejemplo, digo, son casos muy sonados, el de Starbucks, ay, se me fueron ahorita todos los casos que hay, pero empresas por ejemplo, las utilidades que obtenían en Europa, en vez de las pasaban por empresas holandesas, irlandesas, con determinados beneficios fiscales al interior de la Unión Europea, y después las mandaban a empresas en el Caribe, el pago de impuestos por las utilidades que originalmente se habían obtenido en el mercado europeo, por ejemplo, de Google, se mandan o se mandaban a empresas en el Caribe pagando una tasa impositiva mucho más baja que la que hubieran pagado, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania. En fin, son estructuras que en otras épocas fueron muy usadas, pero que actualmente están cada vez más restringidas, inclusive sancionadas. Eh, Aquí la norma que se importó al sistema jurídico mexicano es que las empresas deben tener una razón de negocios, deben tener una materialidad. Entonces, en los casos en los que no se logra demostrar que una operación se hizo verdaderamente con un fin del negocio de la empresa y no con una eh, visión meramente de estrategia fiscal para pagar menos impuestos, lo cual antes no estaba sancionado, pero pues poco a poco cada vez han ido restringiendo más eso. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones. Hay que tener mucho cuidado con todos los movimientos transfronterizos que no cuenten con la documentación suficiente. Aquí siempre hay que tener un enorme control de, de toda la documentación que se utiliza, y sobre todo aquí ya entrando un poco al tema de los family offices, pues es no mezclar los activos personales con los activos corporativos, tener siempre muy bien estructurado dónde está la división entre unos y otros. Si son varias empresas, tener muy claramente establecidos las divisiones entre las empresas, inclusive entre las holdings. Muchas veces hay más de una holding, tener las debidas holdings, las debidas subholdings, las debidas empresas operativas, tener las estructuras societarias muy bien armadas en función, pues, del negocio propiamente, o de la facilidad para eventualmente eh, escindir activos o escindir empresas, o hacer fusiones o adquisiciones. En fin, pueden ser, ya entrando a los casos específicos, pueden ser muchísimos los casos y muchísimas las combinaciones, pero digamos que la regla general es siempre tener mucha claridad y mucho orden. Eh, eh, la, Desde el punto de vista del beneficiario controlador y la transparencia, siempre hay que tener muy claro quién es realmente el dueño. ¿Quién es, en inglés es el beneficial owner, o ultimate beneficial owner, o en español, de acuerdo al derecho mexicano, el, eh, el beneficiario controlador? Y las preguntas clave son: ¿quién controla, quién recibe los beneficios, quién toma las decisiones? En fin, ese es un aspecto que hay que tener muy cuidado. En los riesgos relacionados con los family offices, eh,
el Family Office como centro de riesgos debe tener muy bien cuidada la administración de las inversiones, de los fideicomisos, de los bienes raíces, del capital privado, de cómo hace sus inversiones, inclusive también del arte y de las colecciones que puedan tener las familias como parte pues de las inversiones que tiene el propio Family Office, y tener mucho cuidado con las operaciones sensibles, como pueden ser las aportaciones de capital, los préstamos familiares, las distribuciones, las donaciones, las sucesiones, las reestructuras patrimoniales. Eh, y allí, ¿cuál es la principal y mejor herramienta que se puede y se debe utilizar? Pues es el gobierno corporativo como herramienta de prevención. Tiene que haber o sea, cuál es el papel del consejo? El consejo debe supervisar muy bien, debe saber gestionar muy bien los riesgos, debe generar y transmitir una cultura de cumplimiento. Dicho en palabras pragmáticas, es crear las comisiones y pedirles la rendición de cuenta a los responsables, perdón, crear los comités y pedirle a los responsables de los comités, comité de supervisión y vigilancia, de mejores prácticas, prácticas societarias, etcétera, de que efectivamente cumplan con su función y que efectivamente atiendan estos aspectos. En el Family Office, independientemente de lo anterior, siempre debe haber buen due diligence de todo lo que hacen las empresas, o sea, hacer digamos, lo que son, ¿no? Una superestructura por encima de la estructura corporativa, operativa, y tener los debidos mecanismos de control, de monitoreo, de documentación. Y respecto a los accionistas, pues debe haber siempre una transparencia total, una rendición de cuentas total también, y los accionistas deben tener muy bien estructurado entre ellos cómo se ejerce el control patrimonial. Deben tener muy bien estructurado quién participa en los consejos, quién toma las decisiones, quién, es decir, ellos como accionistas, como asamblea, qué instrucciones le dan al consejo. Eh, en fin, o sea, este es un tema de tal grado delicado que debe permear desde lo más alto de las estructuras corporativas hasta el último empleado. Eh, También, tanto en unas como en otras, ¿cuál es la debida diligencia que se debe hacer con los terceros? Hay que tener muy claro quiénes son los socios, y no solo los socios familiares, sino sobre todo los socios ajenos a las empresas, qué coinversiones se hacen y quiénes son los coinversionistas, quiénes son los clientes relevantes, quiénes son los proveedores estratégicos, quiénes son los intermediarios, quiénes son los asesores externos. Yo con el ejemplo que di al inicio de la plática, pues traté un poco de caricaturizar el cómo no hacer las cosas, ¿no? El decir, oye, me están ofreciendo las mil maravillas a precio de nada, tomémoslo, y los controles, y eso no, hombre, eso no hace falta. En fin, es justamente lo que no hay que hacer. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre hay que tener muy claro cuál es, eh, eh, quiénes son los beneficiarios finales, cuál es el origen de los recursos, la reputación, los aspectos reputacionales, las sanciones, y cuáles son las señales que podemos percibir. Pues es cuando hay estructuras muy complejas, cuando hay cambios frecuentes de accionistas, cuando hay operaciones sin racionalidad económica, cuando hay préstamos recurrentes entre partes relacionadas, cuando hay un uso injustificado del efectivo. Eh, Desde el punto de vista patrimonial, cuando hay aportaciones sin evidencia del origen, transferencias internacionales inusuales, adquisiciones patrimoniales incompatibles con ingresos declarados. Eh, pues, digo, a final de cuentas, lo más relevante es siempre tener un, una muy buena gestión en el due diligence. En fusiones de adquisiciones es primordial cuidar mucho, sobre todo el aspecto del lavado de dinero. En los joint ventures pues es como un matrimonio, tenemos que saber con quiénes
con quién se está casando la empresa, ¿no? Y eso implica no solo saber quién es la empresa, sino quiénes son los dueños y quiénes son los dueños de los dueños. En muchos casos hay fondos que están detrás de la empresa con la que se está realizando la operación y también hay que conocerlos. Y hoy la recomendación que les haría es no solo quedarse con la información corporativa, sino verdaderamente hacer una revisión y si es necesario contratar a las empresas que ofrecen estos servicios, una revisión de quiénes son y cuáles son los antecedentes de los dueños de las empresas. Y pues lo mismo, en el tema de los bienes raíces, pues a tomar todas las medidas para evitar pues todos los riesgos tradicionales que hay en los temas de lavado de dinero. En cuanto a la responsabilidad de los consejeros y directivos, pues hay que tener en cuenta y hay que tener presente que los riesgos personales pueden implicar responsabilidad civil, pueden implicar responsabilidad administrativa, pueden implicar responsabilidad penal y hay que tener mucho cuidado con todas las actas que se levantan, con todos los comités que existen, con todas las operaciones externas, con toda la evidencia de la subrogación, tener todo perfectamente documentado y pues estar listo, ¿no? Como la pregunta que se dio hace rato, si nos hicieran una revisión, ¿estamos listos para atenderla? Esa yo creo que es la pregunta que recurrentemente quienes asesoramos o quienes participamos en empresas familiares debemos hacer o hacernos para tener claro que podemos dormir tranquilos. Y pues la expectativa regulatoria actual parte de la base que debemos conocer nuestros riesgos, supervisar nuestros controles y documentar nuestras decisiones. Eh, hay que diseñar un programa para prevenir el lavado de dinero tanto para empresas familiares, pero sobre todo para family offices. Hay que tener en cuenta que los elementos esenciales los podemos instrumentar e incorporar desde el gobierno, tener las políticas, tener los comités, tener los procesos muy claros del famoso KYC, Know Your Client, Know Your Customer, conocer muy bien al cliente, tener la debida diligencia, el monitoreo, tener toda la información de los beneficiarios finales, del origen y destino de los recursos. Y un elemento que nosotros recomendamos mucho es la capacitación de los consejeros directivos y de todo el personal clave. Entonces, no sé, creo que estamos muy próximos a terminar. Como casos de estudio, recomiendo revisar los casos en los que el patrimonio familiar está vinculado con fideicomisos y sociedades en múltiples jurisdicciones. Insisto, no es que no se pueda y no se deba hacer, pero en los casos que se hace, pues hay que tener mucho cuidado. Y en los family offices, pues saber muy bien con quién y para qué y con qué de fin se están haciendo todos los negocios que se hacen, todas las inversiones, etcétera. Y también cuando opera uno con fondos internacionales, pues tener muy claro quién está detrás de ese fondo y igual tener todo el cuidado posible en los préstamos recurrentes entre empresas familiares y el grupo. Pues bien, entiendo que ya estamos muy próximos a terminar. Como recomendaciones finales, insisto en eh, para saber a dónde podemos ir tenemos que saber dónde estamos y ahí es sumamente relevante tener un mapa de riesgos, saber a qué podemos estar expuestos, investigar y tener claro cuáles son las normas aplicables, cuáles son las sanciones que pueden sobrevenir y sobre todo qué puedo y qué debo hacer para evitar que eventualmente me puedan imponer alguna sanción. Eh, hay, hay casos en los que el cumplimiento de la norma se vuelve prácticamente imposible. Y la recomendación es, si bien no podemos llegar al extremo de cumplir su integridad, sí tener todos los elementos para demostrar que se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance para cumplir con la norma. Pues con esto terminaría yo la presentación, no sin antes agradecer nuevamente tanto a Ramón Cabrera, mi socio, y a los organizadores de esta sesión. Y bueno, pues eh, ponerme a sus órdenes para cualquier duda o comentario, supongo que se
se compartirán los datos, tanto mis datos como los de la firma y los del doctor Cabrera. Y pues ha sido un gusto y agradezco mucho a los organizadores haber podido estar aquí. Con esto concluiría yo la presentación.